Vamos a iniciar con nuestro tema. Les digo que esto me comenzó a apasionar desde el momento en que Fernando me hablaba y me decía que si existía la posibilidad de realizar, de exponer este tema, y fue mucha emoción, así que comenzamos a leer. En este tiempo surgió una película, se acordarán ustedes, María Magdalena, que también propició todo este ambiente por una ensarta de tonterías que se dicen en la película, que ya hablaremos más adelantito. Pero lo primero que les quiero decir es justamente a partir de esa imagen de esa película que me vino a mi mente, es que María Magdalena es una mujer que no deja de seducir, una mujer que ha tenido muchos rostros a lo largo de la historia y cada época le ha puesto, parece ser, un rostro distinto. Escuchamos que María Magdalena durante mucho tiempo fue esa pecadora arrepentida prostituta. Escuchamos también que María Magdalena es la apóstol de los apóstoles, la primera que recibió ese gran maravilloso regalo de ver a Jesús resucitado y de anunciarlo a sus hermanos. Pero también María Magdalena ha pasado por la historia por ser una mujer erótica, símbolo del erotismo. La han asociado desde los evangelios gnósticos con la esposa de Jesús, con la amante de Jesús, con la madre de un hijo de Jesús. Ahí tenemos, por ejemplo, para muestra basta un botón, esta famosa película y novela de Brown, El Código Da Vinci. ¿Sí? Por ahí va ese asunto. Los gnósticos también la han agarrado como bandera a esta mujer desde el siglo I, siglo II hasta la fecha, como un camino de conocimiento para llegar a Dios, y ese es el modelo, María Magdalena. Cuando estaba buscando en internet, Dios mío de mi vida, vi cada cosa, porque está asociada con el gnosticismo, con el esoterismo también María Magdalena. Otro grupo la asocia con la cabeza de la iglesia, pero resulta que llegó Pedro, y Pedro le tuvo envidia, así que la quitó de en medio, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en esta iglesia patriarcal. Ha sido bandera también de feministas y la han utilizado a diestra y siniestra. Una serie de rostros hasta los menos imaginados. Todos esos ha tenido María Magdalena, pero detrás de estos rostros está este mensaje: es una mujer que no deja de seducir. ¿Y cuál es mi rostro, el que yo tengo de María Magdalena? Una apóstol, pero no cualquier apóstol. Una apóstola, que ahora así lo dicen, una apóstola apasionada. Y eso es lo que me ha impactado siempre de María Magdalena y lo que me ha seducido de esta mujer. Una mujer totalmente apasionada. Y así es como yo quisiera vivir la vida, apasionadamente. Y en María Magdalena siempre he encontrado el modelo, la inspiración para vivir una vida apasionada. Ojalá y pueda transmitirles ese mensaje también a ustedes para que se contagien un poquito de esa pasión. María Magdalena, una mujer fascinante y una mujer misteriosa. ¿Por qué fascinante? Lo descubrimos, todo el mundo quiere hablar de ella desde los primeros siglos en los escritos gnósticos, pero también los padres de la iglesia han querido hablar mucho de ella. En la Edad Media se le tuvo una devoción como no, y en el arte, en la literatura, en la escultura, en la pintura, en la música, ha sido también alguien que ha fascinado enormemente. Fascinante, pero también misteriosa. ¿Y por qué misteriosa? Porque resulta que si uno va a los evangelios, poco encuentra de María Magdalena. Pocas cosas, pero creo yo que las necesarias, las suficientes para conocer a esta mujer. Pero encontramos poco de María Magdalena. Y luego resulta que es la primera de la resurrección, y nos vamos a San Pablo o nos vamos a los Hechos de los Apóstoles y silencio total, ni siquiera la mencionan. Misterio. ¿Qué pasó allí? Son preguntas que yo también todavía me hago y que no les encuentro respuesta. Tal vez esa mujer, así silenciosamente, llegó a decir: yo no hice más que lo que tenía que hacer, no soy más que una sierva, y silenciosamente se escondió. Así la quiero ver yo, más bien verdad.
pero es fascinante y misteriosa. Y se pone de actualidad María Magdalena cuando hace poco surge un decreto, voy a atravesar por este lado, que mandado por el Papa Francisco emite la Congregación para el Culto Divino. Estamos hablando del 3 de junio de 2016. En este decreto, el Papa llega a decir lo siguiente: el Sumo Pontífice Francisco ha establecido que la celebración de Santa María Magdalena de ahora en adelante sea inscrita en el calendario romano general con el grado de fiesta en vez de memoria como hasta ahora. Y además establecen por ahí un prefacio propio para esa fiesta. Y luego señala la razón. Las razones: esta mujer conocida como aquella que ha llamado Cristo y que fue amada por Cristo, llamada por San Gregorio, testigo de la Divina Misericordia, y por Santo Tomás de Aquino, el apóstol de los apóstoles, puede ser hoy propuesta a los fieles como paradigma del servicio de las mujeres en la Iglesia. Les doy el resumen A partir de ahí se escribieron tantas cosas, entre las cuales fue esto: de la pecadora arrepentida pasó a ser ahora la apóstol de los apóstoles. Pero les he de decir que esto no es del Papa Francisco, ya viene desde antes. El primero en llamarla así fue San Hipólito de Roma, y después Santo Tomás de Aquino, nuestro hermano, retoma esta manera de nombrar a María Magdalena a partir de la Edad Media. Entonces no es algo nuevo, pero también el Papa Pablo VI, lo vamos a ver más adelantito, en 1969, él llega a decir: no es solo la pecadora, es también una discípula de Cristo y la primera testigo de la resurrección. Así que no es novedad este documento, y tampoco es cierto que el documento dice que ahora se le trate exclusivamente como el apóstol de los apóstoles. Si ustedes lo acaban de escuchar, es testigo de la Divina Misericordia y un modelo para los fieles y sobre todo para las mujeres en la Iglesia. Y me parece que es exacto esa manera de nombrarlo. Pero bueno, cité lo del decreto porque resulta que ha causado mucho revuelo. Entre esta fascinación y este misterio surge este decreto, pero resulta que para nosotros los dominicos, bueno, y antes de los dominicos, en Oriente y Occidente, voy a establecer la manera diferente como se le vio a María Magdalena en la Iglesia Católica. Ustedes saben que en la Iglesia Católica tenemos la del rito romano y la del rito oriental, ¿sí? Entonces, hubo dos maneras de ver a María Magdalena. Hasta el siglo V no había una discusión sobre si era la pecadora arrepentida, sobre si era solo la apóstol de los apóstoles. No había discusiones por María Magdalena, hasta el siglo V. Y siempre la Iglesia oriental la llamó apóstol de los apóstoles y testiga de la resurrección. En la Iglesia occidental, o sea, nosotros, la Iglesia católica, apostólica y romana, a partir del siglo VI, se le identifica con la pecadora arrepentida de Lucas, pero además se le añade que era la prostituta. El texto jamás dice que se trata de una prostituta, bueno, se le añadió que era una prostituta. Y aquí debemos eso a Gregorio Magno, al que le debemos también el canto gregoriano. A partir de una homilia que hizo en el siglo VI, a partir de ahí comienza a cambiarse la visión de María Magdalena, pero para acentuarse exclusivamente en el lado de la pecadora arrepentida prostituta. Y ya les decía, el Papa Pablo VI, 1969, es discípula de Jesús, no solo penitente. Y él también hace una primera reforma al misal romano. En este decreto ya nuevo del Papa Francisco de junio de 2016, en su fiesta, este es el prefacio que se propone, el cual se apareció visiblemente en el huerto María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado
para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los fines del mundo. Es una especie de recorrido de fascinación y misterio, pero ahora para la orden de predicadores. Esto que el Papa Francisco señala, que la tratemos ya no de cualquier manera, no en una memoria como cualquier otro santo, sino en una fiesta, pues en la orden de predicadores ya se hacía desde los inicios. Por eso le tenemos un cariño también muy especial en la orden de predicadores a esta santa. Es la segunda patrona de la orden de predicadores. Eso es lo primero que hay que decir. Es la apóstol de los apóstoles, porque así fue llamada desde Santo Tomás. El maestro de la orden, Humberto de Rojas, en el año 1254, se le encomendó que revisara el ritual propio de la orden. Y allí llegó a escribir esta frase que les puse por allí: no hay mujer en el mundo, después de la bienaventurada Virgen María, a quien se le haya mostrado tanta veneración y se le crea con mayor gloria en el cielo que María Magdalena. ¿Sí? Esto lo escribe Humberto de Romans. Y en 1297, en un capítulo general celebrado en Venecia, se establece que a María Magdalena se le celebre de la misma manera en la orden que se celebra a San Juan Bautista, a San Pedro y a San Pablo, en el mismo grado. Entonces les estoy hablando que en la orden de predicadores ya existía esta manera de tratar a María Magdalena de una manera muy particular, muy especial, como apóstol de los apóstoles, y en un grado especial también en la celebración, incluso como solemnidad en nuestro caso. Hay grandes santos en la orden que le tienen mucho cariño, unos no son todavía, ¿verdad? Pero puse por ahí en primer lugar a Catalina de Siena. Si uno sus escritos constantemente la cita y encuentra en María Magdalena una fuente de inspiración para no dejar de convertirse al Señor. Eso es lo que hace Catalina de Siena. Yo creo que también le agarró agallas de ahí, esta gran mujer, este mujeronón que tenemos en la orden de predicadores. Creo que de ahí también agarró inspiración de María Magdalena. Pero también tenemos a Vicente Ferrer, Fray Luis de Granada, a nuestro hermano Lacordaire. Cuando tengan oportunidad de leer su obrita, es sobre la de María Magdalena y nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario ese pequeño libro, son meditaciones sobre esta amistad entre Jesús y María Magdalena. Nada que ver con Código Da Vinci, así que bien recomendado. ¿Cuáles fueron las circunstancias que propiciaron que María Magdalena tuviera este trato tan particular, tan especial en la orden de predicadores? En 1295, les digo que a pesar de que desde antes tenía este trato particular, pero ya se acentúa a partir de este año 1295, Gregorio VIII, este papa, les encomienda a los dominicos la custodia de un santuario de San Máximo en Francia, en la zona de la Provenza que se le llama. Y allí hay un lugar de peregrinación en una gruta que se llama la Zambomba. Y allí están los restos, según la tradición, de María Magdalena. Les voy a decir unos de los restos, porque hay varios. La pobre María Magdalena la tiene la iglesia ortodoxa en Éfeso, está en un lugar de Francia, una parte de sus restos, uno de sus cráneos, y otro está acá. Se han hecho varios estudios, aseguran que este es el real, no sabemos. Pero el asunto es que desde una tradición muy antigua está custodiada en esta gruta donde dice que vivió sus últimos días la santa, después de haber predicado toda la zona de Provenza en Francia. Allí muere orando con su amado Jesucristo. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a esta gruta, hay que caminar un buen rato a esta cueva, y fue extraordinaria la experiencia. El bosque de por sí es demasiado lleno de misterio. Es un lugar milagroso de por sí, y que transforma y de verdad el corazón y el alma.
Pues ahí están los dominicos desde entonces, salieron un tiempecito y luego vuelven y hasta la fecha, allí están custodiando a María Magdalena, al apóstol de los apóstoles. Y ahora sí, después de esta pequeña introducción que nos da como un panorama de cómo se ha visto en la iglesia, cómo se ha visto en el mundo y cómo se ha visto en la orden de predicadores, con dos cosas en particular que vamos a analizar más o menos a profundidad de nuestra gran santa. La primera, ¿quién es María Magdalena? Y la segunda, ¿qué nos enseña? Sí, son dos preguntitas que nos vamos a hacer. ¿Quién es María Magdalena? ¿Qué nos enseña? Para allá vamos a ver. ¿Quién es María Magdalena? Donde podemos encontrar como documentos históricos sobre ella, pues obviamente va a ser los evangelios, ¿sí? Y los evangelios estoy hablando, conocemos nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde se le menciona de manera explícita en los evangelios canónicos. Ahora, ¿qué encontramos en los evangelios? Hay tres aspectos en los que concuerdan los cuatro evangelios. El primer aspecto, los cuatro la llaman María Magdalena, y ese es un dato importante. Es curioso que si ustedes se fijan al leer los evangelios, vamos a encontrar que de repente a alguna mujer le dicen María la de Cleofás, María la madre de Jesús, María la madre de Santiago el Menor, María la hermana de Lázaro y de Marta. Todas tienen que ver con el esposo, con los hijos o con los hermanos, ¿sí? Es claro, en una sociedad judía donde la mujer no tenía nada. Decían por ahí los escritos rabinos, nace una mujer y no trae nada bajo el brazo. Nace un hombre y se llena de luz un lugar. Nace una mujer, es una maldición. El israelita, yo no creo eso, tranquila. El israelita 3 veces al día rezaba, gracias Señor porque no me hiciste esclavo, porque no me hiciste pagano y porque no me hiciste mujer. Y la mujer solo decía, te doy gracias Señor porque me hiciste según tu voluntad, ¿sí? Era esa la cultura. Entonces la mujer tenía valor solo en relación a un hombre, y por eso se le citaba de esta manera. Pero es curioso que a Magdalena no. Los estudiosos se han preguntado, ¿por qué? Concluyen algunos, que son conclusiones a veces arriesgadas, pero bueno, concluyen que era una mujer que podía ser célibe. Son deducciones que podemos sacar, que no tenía relación con ningún hombre. Y la segunda, que podía ser una mujer independiente, que es difícil encontrar en una cultura como esa. Pero bueno, son de las conclusiones que se han sacado con respecto a este primer punto. Segundo punto, en lo que concuerdan los evangelios. El segundo, la presentan como una seguidora de Jesús. Todos los evangelios. Hay discusiones de desde qué momento lo empezó a seguir, porque varían los datos según los evangelios, que algunos desde Galilea, otros desde antes, otros a partir de su subida a Jerusalén, en fin. Pero es una seguidora de Jesús y que ayudaba al grupo con sus bienes o sirviendo. Ahí andaba María Magdalena. Ya vamos a ver más adelante, pero les adelanto, es una mujer que aparece siempre en primer lugar. Cuando citan a todo ese grupo de mujeres seguidoras de Jesús, eso es importante también. Siguiente punto en lo que concuerdan estos cuatro evangelios. La hacen jugar un rol muy importante en los momentos más duros de nuestro Señor Jesucristo, pero también los momentos más llenos de luz. María Magdalena está al pie de la cruz cuando todos abandonan, los cobardes, ahí está ella. Es una mujer que es fiel hasta el final.
Está en la crucifixión, está en la muerte, está en la sepultura, pero también está en la resurrección. Esta mujer está en esos momentos llenos de luz y llenos de dolor de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la vida, compartiendo la amistad. 10 veces la explícita se le cita en los evangelios, y de estas 10 veces, 8 hacen relación a estos momentos de luz y de dolor. Vean ahí la importancia de la mujer, la importancia de María Magdalena. Ahora, con relación a la pregunta que me hacían por acá atrás, acá por acá, otra pregunta, para sus padres. Los evangelios no hablan nada de esto. Yo no me voy a aventurar tampoco, porque no hay nada de datos al respecto. Ni quién era María Magdalena, no será Jesús, no hay nada, y no lo voy a inventar. Ni a qué edad conoció a nuestro Señor Jesucristo, ni la razón exacta de su conversión tampoco. No sabemos nada de eso. Tampoco sabemos qué pasó con ella después de la resurrección. Hay muchas tradiciones, como ya les mencionaba algunos, pero de esos datos no hay. Voy a mencionar los que existen y las conclusiones que podemos sacar a partir de ahí. Y ahora, de la lectura comparativa de los evangelios, podemos sacar estas 5 informaciones importantes que nos dan a conocer a esta mujer. ¿Quién era María Magdalena? Entonces vamos a comenzar con la primera. Apodada Magdalena, como ya les decía hace rato, nos lleva a deducir que era originaria de una ciudad que se llamaba Magdala. Vamos a hablar un poquito de esta ciudad importante de Galilea. No me voy a detener, simplemente para decir este primer punto, que era de Magdala. Segundo, su participación en el grupo de mujeres que caminan con Jesús. La Magdalena siempre será mencionada en primer lugar, salvo en el texto de Juan 19:25, me parece. En este texto, Juan no la menciona en primer lugar, pero todos los demás evangelios sí, incluso el mismo Juan en otros momentos. ¿Esto qué significa? El lugar preponderante que tenía en el grupo esta mujer. Y luego, la siguiente deducción que podemos sacar de la lectura comparativa: acompaña a Jesús hasta la cruz. Según los sinópticos, a distancia, pero según el Evangelio de Juan, estaba cerca. Ahí estaba, eso es lo importante. Lo que sabemos de los discípulos es que todos andaban por ahí escondiditos o huyendo. Ella estaba allí. Siguiente conclusión: su presencia en la tumba del Maestro, con constancia. Ahí estaba, no abandonó, buscaba desesperadamente a su amor perdido. Ahí estaba la tumba vacía. Y gracias a eso, pues es afortunada en recibir la primera aparición del resucitado. Y finalmente el número 5, recibe el mandato de nuestro Señor Jesucristo de anunciar la resurrección, la primera. Son estas 5 cosas, y de estas 5 puedo sacar como las más importantes. Todas lo son, pero las más importantes es esta: el lugar que tenía Magdalena como testigo de la resurrección. Decía San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Y María Magdalena es la primera que testifica que el Cristo que murió el Viernes Santo es el mismo Cristo de la fe, es el mismo Cristo de la Pascua, es el resucitado. Ella es la primera que es la testigo fundamental de la resurrección, y es la primera que lo anuncia también. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Esto es lo que sabemos de los evangelios. Yo les digo, hay cosas que queremos saber de María Magdalena, yo también, pero sabemos lo que tenemos que saber, y creo que es suficiente, me parece. Espero que también para ustedes.
Pero ahora hay una controversia que me llamó mucho la atención y se ha escrito tanto al respecto, y ahí andan metidos los dominicos. Los dominicos franceses sobre todo han escrito muchas cosas, muchas obras sobre esto que les voy a hablar. Ese es un micro resumen, es una controversia que se está dando actualmente y sigue la discusión. ¿En qué se basa esta discusión? San Juan habla de dos unciones que realizó una mujer llamada María a nuestro Señor Jesucristo. La primera unción está en Juan 11:2, la segunda unción está en Juan 12:3. Son dos unciones. Vamos a leer la primera, la 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esa es la primera unción. Y ahí, si leemos este texto y después leemos la segunda unción, que ahorita la voy a poner, nos podemos preguntar, bueno, ¿se trata de dos unciones distintas? ¿Es la misma unción? Si fuera la misma, ¿por qué carajos San Juan nos habla en tiempo pasado? Es la misma que ungió en otro momento, porque la 12:3 es otra unción posterior. Y si no es la misma, entonces, pues ¿a cuál unción se está refiriendo? ¿Dónde nos podemos apoyar para descubrir a qué María se estaba refiriendo? Porque ahí sabemos ya que es la de Lázaro, pero si resulta es la hermana de Lázaro, va a ser curioso porque va a ser también María Magdalena. Ahorita vamos a ver más adelante. Ahí está lo interesante. Vamos a hacer la comparación, esto nos va a ayudar. La segunda unción. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro. Fíjense los detalles, son importantes. Un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, hasta hace mucho énfasis en lo caro que era el perfume, ¿sí? Y ungió con él los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Ahora hagamos una comparación entre estas dos unciones. Juan 11:2. Esa mujer ungió al Señor y secó con sus pies sus cabellos. Ungió al Señor. No habla específicamente de un lugar del cuerpo. Ungió al Señor y secó sus pies con sus cabellos. Juan 12:3. Ungió con perfume los pies de Jesús. ¿Sí se fijan en la diferencia hasta el lugar exacto del cuerpo? ¿Sí? Acá Juan 11:2 habla solo de un perfume X, ¿no? Y Juan 12:3 habla de la calidad del perfume, muy caro, y hasta nos especifica hasta la cantidad, ¿no? Se trata de dos unciones además distintas por los tiempos. La primera, 11:2, habla de un que se realizó en el pasado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos unciones diferentes. Y aquí se nos empató ahí con lo de abajo. Pues era un poquito lo que ya les decía. Es claro, estas dos se refieren a dos momentos distintos por los verbos utilizados. Segunda conclusión, Juan 11:2 es un caso que le llaman identidad encubierta por animato protector. Voy a explicar un poquito esto. ¿Sí? Resulta que si analizamos la unción de 11:2, justamente los estudiosos es lo que han hecho, y las palabras y los significados, en eso no me detuve, los verbos utilizados, eso tiene mucho que ver en la Sagrada Escritura. Hacen estas comparaciones y resulta que encuentran que la 11:2 se parece muchísimo y se está refiriendo casi a Lucas 7, 38, 37, 38, por la coincidencia, los verbos empleados, la narración. Es la pecadora que llega y le unge al Señor. ¿Sí? ¿Se acordarán?
y con sus cabellos y lágrimas y todo le seca los pies, ¿de acuerdo? Entonces hacen esta comparación y descubren que 11.2 se refiere a esta unción. Y entonces, si nos vamos a Juan 12.3, ahí vamos a descubrir que también nuestro Señor a esa María le da una orden. Ya empezó una unción, la tienes que terminar el día de mi sepultura. ¿Sí? Y la que termina la unción el día de la sepultura, o que está allí, es María Magdalena. Entonces, es la manera como han ido reflexionando y analizando. Espero que me haya dado a entender de este pequeño resumencito para concluir que Juan 11.2 y 12.3 nos llevaría a descubrir que María Magdalena sería la hermana de Marta y de Lázaro. Se complica toda la cosa. Y sería también la pecadora de Lucas. ¿Sí? Y por eso está la discusión tan fuerte. No está resuelta y siguen los estudios todavía. A mí me parece que hay cosas muy interesantes en lo que se ha descubierto y que complementa un poco la historia. Y ahora, ¿por qué les decía que era un caso de identidad encubierta por animato protector? Los estudiosos, sobre todo el libro Gerard Tyson, que es un exégeta que se dedica a estudiar esto, dice: los sinópticos generalmente ocultan los nombres de ciertas personas. ¿Por qué? Para protegerlos. Se trataba de tiempos de persecución. Jesucristo nuestro Señor había sido condenado por sedición y traición, así que la sanción para ese delito era la muerte. Y todos sus seguidores también estaban condenados a lo mismo si se les agarraba, si se les detenía. Entonces, por eso el anonimato protector, el que los encubriera. Entonces, San Juan es un evangelio que se escribe muy posterior, ya el peligro había desaparecido y por eso podía develar quién era la persona. A eso se refiere lo del anonimato protector por identidad encubierta. Ahora, vamos a seguir metiéndonos más todavía. Y nuevos descubrimientos, esto me interesó muchísimo, que nos dan a conocer un poquito más de esta santa, de esta gran Santa María Magdalena, pero que pues chocaría con lo que acabo de decirles, ¿no? Si es María la de Magdala, pues vamos a ver su ciudad. Cada uno de nosotros somos producto de una tierra, de una cultura, que somos, de ahí nos viene también. Los de aquí de DF, los de Guanajuato o el mexicano, en fin, nos marca el lugar de donde venimos. Eso es indiscutible. Entonces, por eso lo interesante que es que todo lo que se ha descubierto con relación a Magdala. Así que vámonos con Magdala. Le ponía este título: Magdala, pecadores, una ciudad de pecadores y delictuosos. Pues la cizaña está sembrada ahí junto con el trigo, ¿no? Donde quiera. Pero también Magdala, y Magdala de una manera muy particular, ahorita lo vamos a ver. Cuando la arqueología descubre Magdala, ¿qué pasó? Primero, ¿dónde está Magdala? La bolita roja, muy cerca de Tiberíades, dicen, según los estudios, a unos 10 kilómetros de Galilea, cerca del mar de Galilea. Vamos a descubrir un poquito cómo se llegó a todas estas pues aportaciones de la arqueología. La ciudad de Magdala, eso es lo primero que hay que decir, no está mencionada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, han estudiado el porqué y ahorita vamos a tratar de encontrar esas respuestas que se han dado. Es una larga discusión sobre su ubicación. Los primeros testimonios que encontramos de la ubicación se encuentran en el siglo VI y VII y prueban que Magdala se encontraba entre el Tiberíades y Tabga, una aldea cercana a Cafarnaúm. ¿Y de dónde se descubre esto? Pues que en esa época hay testimonios de peregrinaciones y los peregrinos escribían a dónde habían ido. Entonces nos comparten que fueron a visitar Magdala y que entraron a la casa que mandó construir la emperatriz Helena a la Gran Santa. Ahí lo narran.
Pero a partir de ahí, siglos 6 y 7, encontramos estos vestigios. Actualmente hay una ciudad al norte de Tiberíades, se llama Migdal en árabe, o Migdal en hebreo, y dicen los un nombre del que puede derivar Magdala, para ubicar la zona. Su redescubrimiento. Los franciscanos compraron un terreno en ese lugar donde se decía que podía estar Magdala, pero no hicieron nada y lo dejaron guardadito. Y es hasta 1971, donde comienzan, hasta el 77, todo el trabajo de arqueología, de redescubrimiento de la ciudad. Ellos, les digo, tenían el terreno, pero no habían hecho nada al respecto. Y se inaugura la exploración arqueológica de Magdala. Ya me adelanto, los legionarios de Cristo también compraron su pedacito de terreno allí. Y en ese pedacito de terreno que corresponde a la ciudad de Magdala, hicieron otro descubrimiento interesantísimo que ahorita les diré. Lo primero que nos dice los resultados arqueológicos. Se trata de una ciudad de estilo griego, por la forma como está construida, por los planos de la ciudad, por así decirlo, que se descubren en los cimientos. Es una ciudad de estilo griego. Según lo que la arqueología nos ha aportado, los asmodeos, que era un imperio de tinte griego, justamente helénico, son los que la construyen en el año 104 a.C. Su nombre griego, Tariquea. En ese tiempo las ciudades tenían dos nombres porque el griego era considerado como una especie de segunda lengua. Sin el segundo descubrimiento, no por ser de estilo griego, va de ser totalmente judía. Y justamente en ese terreno que compran los legionarios, ahí se descubre una de las grandes sinagogas judías en Magdala. Y por lo que han ido descubriendo, era de las más grandes que había en el tiempo. Tercer descubrimiento importante. Perdón, antes de que se me olvide, 2009 es cuando se descubre lo de la sinagoga. Todo esto es muy reciente, en este terreno de los legionarios de Cristo. El siguiente descubrimiento. Se trataba de una ciudad muy próspera, hablando comercialmente. Estaba muy bien comunicada, bastantes rutas para llegar a todas partes, además por su ubicación estratégica, en un lugar de puerto, lugar de comercio, una ciudad muy rica. Y ustedes saben, donde hay ciudades muy ricas, hay muchos ricos, pero también hay muchos pobres. Entonces, esa era la situación de Magdala. Este otro punto es interesantísimo, lo descubrimos con todos los textos de Flavio Josefo, en sus narraciones de las historias de Israel. Es un foco de resistencia y un refugio de fugitivos. Un lugar donde había todo tipo de culturas, por así decirlo, griegos y judíos convivían y llegaba todo tipo de gente. Pero además, en el momento de la invasión del Imperio Romano, se convierte en una especie de lugar de resistencia importante en Israel, Magdala. Es un lugar de resistencia y un lugar de refugio para fugitivos. La ocupación romana comienza desde el año 63 a.C. Y en el año 53 hay una de las más grandes revueltas contra los romanos, justamente inicia en Magdala. Un lugar de revueltas, de gente que no se estaba en paz y gente que no quería ser invadida. Entonces, en el año 53, esta revuelta tiene lugar allí, la relata Flavio Josefo, se me hizo interesante, 3,000 prisioneros. Y de esos 3,000 prisioneros fueron deportados y luego vendidos como esclavos. Llega Herodes el Grande al poder, hay mucha crueldad en ese momento, es conocido por su crueldad. También se comienzan a rebelar contra él. Los rebeldes y sus familias se esconden en cuevas cerca de Magdala. Y Herodes andaba vigilando por todos lados, pero sobre todo Magdala, Herodes el Grande.
Sabía que era el foco de resistencia más importante. ¿Qué más sucede en ese tiempo? Muere Herodes el Grande en el año 4. Este es de las antigüedades judías, ya no lo leo. Muere Herodes el Grande y le siguen sus hijos. Herodes Antipas, que se queda con Magdala, pero manda construir o reconstruir dos grandes ciudades donde estaba él, la sede, Séforis y Tiberíades. Y justamente porque construye estas dos grandes ciudades, Magdala deja de ser tan importante. Sin embargo, sigue la resistencia allí. Es exiliado y le continúa Herodes Agripa. Nada más para que recordemos, Herodes Antipas es el que mató a Juan el Bautista, que es el de los santos inocentes, para que nos ubiquemos. Y Herodes Antipas es el que manda la persecución a los cristianos, está a la cabeza, manda matar al apóstol Santiago. Herodes Agripa recibe como regalo este territorio y de hecho es de su propiedad esta ciudad, y se lo regala ahí el emperador Nerón. Y gracias a eso, pues es una ciudad que se conservó, por así decirlo, porque era del rey Herodes Antipas. Sin embargo, en esta época, los rebeldes, cuando está Herodes Agripa a la cabeza, los rebeldes recuperan Magdala. Les digo que no dejaba, era gente muy revoltosa, para decirles, y les es arrebatada. Pero es interesante lo que nos dice, gracias, Flavio Josefo. El lago entero estaba manchado de sangre y lleno de cadáveres, porque no hubo ni un solo sobreviviente. Los muertos, incluyendo a los que previamente habían perecido en la ciudad, llegaron a ser 6.600, la guerra de los judíos. A causa de la guerra, Magdala pues alojó también a un gran número de refugiados. A esos refugiados después los corrieron, la historia parecía no parar. Pero allí vivió Magdalena y en esos momentos le toca vivir. Entonces imagínense, todo lo que vio o no vio y todo lo que sufrió la mujer también. Por eso podemos decir, esto ya se los había dicho, pero la atmósfera, vive en una atmósfera de una ciudad comercial y próspera, una ciudad incluyente, donde había gente de todo tipo de creencias, de todo tipo de ideologías también. Es testigo de toda crueldad, de una rebeldía por buscar liberación, ¿sí?, contra ese imperio romano que quería pisotear. La resistencia a la ocupación romana y el sufrimiento que esto traía forjaron su juventud. Y por eso podemos decir, la crucifixión no sería ni el primero ni el último acto violento que presenció esta mujer, de acuerdo a lo que ahorita hemos venido viendo. Paramos hasta ahorita.